En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Todos los que quieran vivir religiosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vivimos en un tiempo en el que nos gusta agradar a todos, que todos hablen bien de nosotros, que nos feliciten, que nos halaguen, que de alguna manera seamos simpáticos a la realidad en la que estamos inmersos. Es importante nuestra fama, nuestra honra, aunque nos recuerda a aquellos tiempos de Santa Teresa, donde era tan cuidada la honra y aquellos que eran cristianos viejos o se tenían portales hacían no me sale la palabra ahora, exhibición de la misma. Pero realmente esto es una tendencia del ser humano siempre, querer caer bien. Aunque nosotros como cristianos recordemos una de las bienaventuranzas de Jesús, o mejor dicho, malaventuranzas. ¡Ay de nosotros cuando todos hablen bien! Ciertamente, si queremos vivir como cristianos, tenemos que asumir seguir la misma senda de nuestro Señor Jesucristo, y que fue enormemente criticado, puesto en entredicho. Tantas veces los santos evangelios recogen como aquellos fariseos, escribas, los expertos en la ley y los profetas andaban al acecho precisamente para encontrar con renuncia una palabra que supusiera para él su condena, aquello que le desprestigiase públicamente, que le difamase por su propio pie. Y sin embargo, el Señor, que tenía que cumplir hasta el final la voluntad del Padre, no se dejó llevar por estas consideraciones humanas. Nuestro Señor Jesucristo siguió su camino, el de la plena obediencia, el de dar a conocer el Evangelio de la verdad, el de anunciar esa llamada continua a la conversión, a dejar atrás una vida del pecado y andar en esa vida nueva, la vida de la gracia que Él mismo venía a traer. Hoy celebramos la memoria de un mártir en tiempos difíciles para la Iglesia en pleno corazón de Europa. Los tiempos del catarismo, de las herejías que con distintos nombres pululaban por el norte de Italia, por el sur de Francia, incluso llegaron a España y a otras naciones. Y ante esa realidad hubo dos formas de combatirla. Tenemos esa manera contundente y enérgica, hoy nos parecería intolerante, de aquel abad de la cruzada contra los albigenses, que fue Arnaldo de Aimeric, que mandó arrasar todas aquellas ciudades que estaban dominadas por los cátaros. Recordamos aquella famosa frase en el asedio de Béziers: arrasadlos a todos, que Dios sabrá escoger a los suyos. Y al mismo tiempo aparece la figura bondadosa y santa de Santo Domingo de Guzmán, que con su humildad, con su grandísima devoción a la Santísima Virgen, especialmente en esa vocación de Nuestra Señora del Rosario, va a predicar la verdad, llamando con su propio ejemplo a la conversión y convirtiéndose en un eficaz defensor de la fe, precisamente ante ese error que se hacía muy popular, que iba avanzando entre las masas más humildes y que por tanto ponía en peligro serio de condenación a multitudes. San Pedro de Verona, a quien hoy honramos, nació en el seno precisamente
de una familia albigense, de los que habían desistido de la fe católica y se habían vuelto inmersos en esa herejía extraña de estilo gnóstico, con una gran confusión entre lo que era la propia antropología cristiana, el planteamiento del ser humano y la configuración misma del misterio de Dios. Y sin embargo, su inquietud por conocer la verdad, pues le hizo poco a poco descubrir la verdadera doctrina. Recibiendo una sólida formación teológica en Bolonia, donde había predicado tanto Santo Domingo, y de quien recibió en el último año de vida del santo el hábito de la orden dominicana después de haberse convertido a la fe católica. Esto va a suponer para él, sin duda, un cambio radical. Podemos recordar la figura de San Pablo, que pasó de perseguidor a verse el mismo perseguido, como él os recuerda hoy en la epístola a Timoteo. Pero también porque el mismo San Pedro de Verona padeció la misma muerte por la espada. Si a San Pablo le degollaron cortándole la cabeza con esa espada famosa, que según la tradición se conserva en nuestra ciudad, en el monasterio de las Jerónimas de San Pablo. En el caso de San Pedro de Verona, una espada pues blandida por un hereje le abrió la cabeza por medio, con esa iconografía peculiar del santo que así lo representa. Y sin embargo él mantuvo esa fidelidad a la fe que había abrazado hasta el final, llamando a la conversión, siendo incluso designado como inquisidor general para la defensa de la fe católica, para eliminar, erradicar toda suerte de herejía por aquellos lugares en los que tuvo él pues que andar como emisario del sumo pontífice para la defensa de la fe, también como grandísimo predicador de la devoción a la Santísima Virgen. Hoy vivimos, como decía, tiempos difíciles para la fe. Parece que esta mentalidad de una fe débil, que sea poco más que una anécdota subjetiva en la vida de las personas, donde falta la contundencia, los sólidos fundamentos de las verdades que todos hemos de creer, también se nos propone desde las más altas instancias de la jerarquía eclesiástica. Y sin embargo, podemos constatar con absoluta objetividad que esos frutos de aquellos que tales cosas proponen son frutos muertos, son frutos malos, se caracterizan precisamente por su esterilidad. Y precisamente hoy el Santo Evangelio nos dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si queréis dar fruto, habéis de estar unidos a la vid, unidos a Jesucristo nuestro Señor, de quien recibimos esa savia divina, que es el mismo que nos sostiene, que nos alimenta, que nos impulsa a dar ese fruto. Si prescindimos de esa vida de Cristo, si nos apartamos de la unión con Él, por mucho que nos creamos autosuficientes, estaremos perdiendo el tiempo y perdiendo vanamente nuestra vida en esfuerzos totalmente inútiles. Por eso, realmente, cuando hoy se nos invita a rezar por el cónclave, a rezar por el futuro de la Iglesia, el criterio del cristiano es que el Señor conceda a su Iglesia un soberano pontífice que realmente tenga esta vida de unión con Jesucristo, para que sus frutos sean realmente los que quiere el Señor, los que da el Señor. Y esto no es la mentalidad del mundo, ni de los que tienen
los medios de comunicación ni la propaganda, que estamos ya aburridos de oír, ya nos causa repugnancia, cansancio. Y sin embargo, tenemos que centrarnos en el Señor. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Tenemos que pedirle como Él quiere que le pidamos, no en vano, no según criterios que no son ni los de la fe, ni los que el mismo Jesucristo tantas veces nos ha enseñado en el Santo Evangelio. Por eso la figura de San Pedro de Verona, con esa fidelidad al Señor, fidelidad a la fe recibida, la defensa que hizo hasta el final en medio de las dificultades, de las persecuciones, nos arroja claridad ante lo que necesita la Iglesia en cada momento de su historia y especialmente en el tiempo en el que vivimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.